Buenas tardes, somos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Esta es la materia de Estadística Inferencial 1. Le presentaremos la línea del tiempo de la historia de la estadística. Los integrantes del equipo son Manuel Leobardo Cruz López, Guadalupe Concepción Gabriel López, David Alejandro Pérez Cervantes y Eduardo Santiago Ramírez. A continuación va a empezar nuestra compañera Guadalupe Concepción. Historia de la estadística. La historia de la estadística estudia y analiza la evolución de la misma desde su nacimiento, el cual es anterior al 3000 a.C. Primeras civilizaciones. Desde Egipto, la antigua China, Babilonia o Asiria se comenzaron a desarrollar las primeras tablas de estadística que recogían datos sobre su industria, comercio y agricultura. Edad Media. La evolución de la ciencia estadística se estanca al igual que muchos de los planos del desarrollo humano, y no sería hasta el Renacimiento cuando la estadística volviera a cobrar vida. Edad Moderna. La Iglesia, tras darse cuenta de la importancia de registrar las defunciones, bautizos o nacimientos, dedica recursos a crear dichos registros. 1654. Emergen los primeros inicios de la teoría de la probabilidad en base de alguna correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre de Fermat. 1657. Christian Huygens publicó un breve tratado titulado The Rational Inut Alley sobre los razonamientos relativos a los juegos de dados. 1662. John Brown publicó un manifiesto llamado Comentarios sobre las partidas de defunciones en Londres, con cifras brutas de nacimientos y defunciones, así como causas naturales, sociales y políticas de dichos acontecimientos. 1665. Blaise Pascal publica el Tratado sobre el Triángulo Aritmético basado en la construcción y propiedades combinatorias. 1687. Jacob Bernoulli, matemático suizo, crea la primera definición de la probabilidad y crea su obra Ars Conjectandi, introduciendo la primera ley de los grandes números. 1691. Gaspar Neumann, sus cálculos sirvieron de base para las tablas de mortalidad que hoy utilizan todas las compañías de seguros. 1700 a 1782. Daniel Bernoulli se dedicó al estudio de las probabilidades y las relaciona formalmente en sus aplicaciones prácticas. Estableció la relación fundamental conocida como principio de Bernoulli. 1718 a 1730. Abraham de Moiré postuló la fundación de densidad de la distribución normal e hizo la primera formulación de la ley de probabilidad normal. 1749. Godofredo Achenwald acuñó la palabra estadística, que extrajo del término italiano estadista. Creía que los datos de la nueva ciencia serían el aliado más eficaz del gobernante consciente. 1764. Thomas Bayes publica Ensayo sobre la resolución de un problema de doctrina del azar. Graba su nombre en la inferencia bayesiana. 1773. Carl Friedrich Gauss contribuyó al desarrollo del método de los mínimos cuadrados y que desembocó en la ley de la probabilidad normal. 1774. Pierre-Simon Laplace contribuyó en muchos temas estadísticos, como profundizar la aplicación de la probabilidad a la inferencia, la obtención de una curva de errores, llegando a la formulación de la ley de probabilidad normal. Edad contemporánea. Desde mediados del siglo XX, la estadística y la probabilidad no han parado de avanzar. Junto con la computación y los programas informáticos, ha sido posible almacenar grandes cantidades de datos y realizar cálculos inimaginables hasta la fecha. 1800 a 1820. Desarrollo de la teoría de los errores de observación, aportada por Laplace y Gauss, y la teoría de los mínimos cuadrados, desarrollada por Laplace, Gauss y Legendre.
1805. Adrien-Marie Legendre crea un sistema que involucra el método de mínimos cuadrados como método de estimación de parámetros. 1812. Publicación del tratado titulado Theory Analytique des Probabilités, donde se limita a ocuparse de problemas de probabilidades discretas, que son los que corresponden a los juegos de azar, sino que se encargan también de estudiar problemas de probabilidades continuas. 1815. Frédéric Will Bizet introduce el término de error probable de Darwin-Inche. La desviación media. 1835. El padre de la estadística moderna, Lambert Adolphe y Jacques Quetelet, interpretó la teoría de la probabilidad para su uso en esas ciencias y aplicó el principio de promedios y de la variedad a los fenómenos sociales. Simon Denis Poisson publicó la distribución de Poisson y la ley de los grandes números de Bernheim. 1843. Antoni Agustín Carnot en 1843 fue el primer en usar el término mediana para el valor que divide la distribución de probabilidad en dos mitades iguales, de 1867. 1857. Carlo Pearson introdujo el método de los momentos para la obtención de estimadores, el sistema de curvas de frecuencias para disponer de distribuciones que pudieran aplicarse a los distintos fenómenos aleatorios. Desarrolló la correlación lineal para aplicarla a la teoría de la herencia y de la evolución. 1867. Paznuti Chebyshev enunció la teoría de la probabilidad llamada desigualdad de Chebyshev. También se le atribuyen las leyes principales de la teoría de las probabilidades, como la ley de los grandes números y la teoría central del límite. 1880. John Abbott estudió sobre proporciones de sexos en los nazis. 1888. Sir Francis Galton introdujo el concepto de correlación que tiene por objetivo medir la influencia relativa de los factores sobre las variables. Siglo XX. 1908. William Gosset publica un artículo en el que aporta grandes resultados para el estudio de muestras pequeñas y deduce la distribución T que conoce como T de Sustent, ya que este era el seudónimo con el que se publicó dicho artículo. 1933. George, matemático estadounidense, fue uno de los pioneros de estadística al constituirse en fundador del Laboratorio de Estadística de Iowa State. 1934. Jerzy Neyman desarrolló el muestreo de poblaciones finitas y la estimación por intervalo. Estableció que la selección aleatoria es la base de una teoría científica que permite predecir la validez de las estimaciones muestrales. De 1935 a 1960, George Edward Box inventó el término robustez para designar procedimientos estadísticos que dan resultados aceptables cuando no se cumplen totalmente los supuestos en que se basan. En 1958, John Tukey introdujo el método de remuestreo conocido como jackknife, utilizado para la estimación de censos y varianzas. En 1972, Sir Maurice George tenía el cargo de director del Institución Internacional de Estadística. Entre sus trabajos está la teoría de K-estadística, estudios
de series temporales y el desarrollo de coeficiente de correlación por rangos. En 2000, Kaijampudi Ro hizo contribuciones en las áreas de la teoría de la estimación, inferencia, modelos lineales, en análisis multivariantes y entre otras cosas. Hasta aquí termina nuestra línea del tiempo de la historia de la estadística.